Tengo la oportunidad de tener entre mis manos las dos consolas portátiles más deseadas del mercado. Por un lado la Steam Deck y por otro lado la Asus ROG Ally. En el vídeo de hoy os voy a contar las diferencias principales que hay entre ellas y además va a ser también un pequeño review de las dos. Me quiero centrar bastante en qué diferencias hay realmente si la usas a diario entre una y otra y no tanto en si esta tiene 5 FPS más que esta o si esta va a rendir un poquito mejor de batería. La cuestión aquí es, en el día a día, ¿qué diferencias voy a encontrar si me compro esta o si me compro esta? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Para empezar la comparativa, yo creo que no hay nada mejor que decir exactamente qué especificaciones técnicas tiene cada consola. Si empezamos por ejemplo con la Asus ROG Ally, vamos a ver que tenemos un procesador AMD Z1 Extreme, un procesador de última generación, es el último que ha sacado AMD y además está hecho exclusivamente para esta consola. Tenemos una pantalla de 7 pulgadas con resolución Full HD importante y además hay que decir que la proporción de pantalla es 16:9, 16:9 es la panorámica estándar y esto está genial porque cuando veamos una película o lo que sea no vamos a tener bandas negras por arriba ni nada. El cristal es Gorilla Glass para evitar arañazos y también tenemos una velocidad de refresco de 120 Hz, quiere decir que si los juegos se mueven a 70, 80, 90 FPS, entonces vamos a notar mayor fluidez. Además tiene 500 nits de brillo, lo cual nos va a permitir jugar, echar alguna partida o ver alguna peli, aunque no esté totalmente en la oscuridad o a la sombra, incluso estando al sol se ve. Además, por supuesto, tenemos 16 GB de RAM DDR5, 512 GB de almacenamiento, un lector de tarjetas UHS 2. Este lector está muy bien porque este tipo de tarjeta es más rápido en cuanto a lectura y escritura, pero apenas hay tarjetas disponibles de este tipo. Así que hasta que salgan, pues usarás UHS 1. Y por último, en cuanto a conectividad, tiene Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. Importante el Wi-Fi 6, sobre todo porque si vas a jugar en la nube o a descargar juegos, el Wi-Fi 6 es más rápido, más estable, menor latencia y eso nos va a beneficiar. Por último, decir que pesa 608 gramos. Es más liviana, aunque no muchísimo más, pero se nota con respecto a la Steam Deck. La Steam Deck tiene un procesador AMD Zen 2, el procesador de anterior generación al que tiene la ROG Ally. Cuenta con una pantalla también de 7 pulgadas, pero ojo, en este caso es HD y no Full HD. Por tanto, tenemos la mitad de resolución y menor nivel de detalle. Además, la proporción de la pantalla es 16:10, que en algunos casos nos va a beneficiar y en otros nos va a empeorar. No es el estándar panorámico y por tanto cuando veamos por ejemplo una película vamos a ver bandas negras arriba y abajo. Sin embargo, en los juegos quizás aprovechemos mejor el espacio en la pantalla. La pantalla es un poco más alta y más corta que la de la Asus ROG Ally. La velocidad de refresco es de 60 Hz. Eso quiere decir que aunque la consola sea capaz de mover un juego a 70, 80 o 90 FPS, no vamos a notar diferencias, ya que el máximo es 60 Hz, 60 FPS. Además, la pantalla tiene 400 nits, que se supone que son 100 nits menos que la Asus ROG. Sin embargo, si haces comparativas notarás que prácticamente es igual. Así que en este caso no veo diferencia. Tiene también 16 GB de RAM y existen distintas formas de almacenamiento, 64, 256 GB o 512. Está bien que haya distintas alternativas. Eso sí, hay que tener en cuenta que 64 y 256 tienen unos SSD que son un poco más lentos que en el caso de la 512, tenedlo en cuenta. Esto no influye tanto en el rendimiento, sino quizás en la hora de abrir un juego o en las pantallas de carga. También tiene un lector de tarjetas, pero en este caso es UHS 1. En realidad casi todas las tarjetas del mercado micro SD son UHS 1, pero bueno, si en el futuro salen buenas tarjetas UHS 2 no vais a notar diferencias, no vais a tener esa ventaja de velocidad de lectura y escritura. Por último tiene Wi-Fi 5 Dual Band y Bluetooth 5.0. Aquí también tiene un pequeño lastre con respecto a la Asus ROG Ally, sobre todo a la hora de descargar juegos y demás. Tiene Wi-Fi 5 y no Wi-Fi 6, por tanto notaremos diferencias de latencia y demás. No tiene por qué ser un problema, ya que yo he jugado en la nube también con la Steam Deck sin problemas, pero obviamente es mejor. Por último, su peso es de 669 gramos, es un poco más pesada que la Asus ROG. Vale, vamos a hablar ahora de la estética. La estética en estas consolas, me gustan las dos, pero tengo que decir que me parece mucho más bonita la Asus ROG Ally. La Steam Deck a mí me recuerda muchísimo a la antigua Game Gear, una consola muy antigua, y la verdad es que en cuanto a sensaciones, el plástico y demás, me da esa sensación como de consola antigua. Sin embargo, la Asus ROG Ally me recuerda un poco más a la PSP, una consola con mejores acabados, un plástico más resistente, y a mí me gusta más. Además, fijaos esos detallitos que pone Asus ROG, como es el caso, por ejemplo, de las luces alrededor de los sticks, los botones me gustan más. Ojo, los botones en la Steam Deck, por ejemplo, me parece que están muy colocados al borde. Tanto el botón B como la cruceta, que está muy a la izquierda, y el botón B muy a la derecha, está como un poco chapucero. Me da la sensación de que lo pusieron ahí en plan, bueno, vamos a ponerlo aquí en el prototipo y ahí se quedó. Y de hecho el botón B a mí se me acostumbra a quedar pillado a veces. Y esto no me ha ocurrido nunca en la Asus ROG Ally. A mí me da la sensación que los materiales de construcción son de mejor calidad en la Asus ROG Ally. Pero no quiero decir con esto que la Steam Deck no esté bien. Simplemente a mí me transmite mejores sensaciones la Asus ROG.
Además, en cuanto al peso y el tamaño, al ser la Steam Deck un poco más grande, se siente más aparatoso. Cuando la coges sientes como que estás cogiendo un armatoste, mientras que la Asus ROG Ally la notas más compacta, más bien hecha, por lo menos en mi opinión. Sí que es cierto que a la hora de agarrarla ergonómicamente la Steam Deck se siente mejor porque al ser más grande se agarra con más facilidad, pero la Asus ROG Ally por otro lado tiene este acabado rugoso tanto en la parte trasera de donde se agarra como en la parte de adelante, y esto consigue que a la hora de agarrarla no sientas que se te va a resbalar en cualquier momento. A pesar de ser más pequeña, se agarra muy bien. Otro punto importante es que los botones que tienen en la parte trasera, la Steam Deck tiene 4 botones, 2 a cada lado, mientras que la Asus ROG Ally solo tiene 2 botones, 1 a cada lado. Ambos funcionan bien y la verdad son unos botones que yo personalmente apenas uso nunca, pero ahí están, por si queréis, por ejemplo, vincular alguna tecla en concreto, por ejemplo, lanzar granadas ahí o curarte con pociones. Para mí, al final, la Steam Deck es más fácil de agarrar por su tamaño, pero a su vez prefiero la Asus ROG Ally porque es más liviana y la siento más compacta. La Asus ROG Ally no tiene ningún tipo de touchpad, así que para mover el ratón utilizamos el stick derecho. Esto se puede regular incluso en cuanto a sensibilidad y la verdad es que una vez que le coges el rollo no es nada difícil, pero está claro que la Steam Deck es mucho más cómodo porque tiene un touchpad que además tiene una sensación muy agradable, tiene una respuesta áptica, como una especie de vibración cuando mueves el dedo, y la verdad se hace muy agradable y muy fácil de usar. A mí me gusta mucho cómo funciona el touchpad y a la hora de navegar, de moverte por páginas web o cosas de ese estilo, me resulta más cómodo hacerlo en la Steam Deck que en la Asus ROG Ally. En cualquier caso, también puedo decir que la Asus ROG Ally no me ha costado ningún trabajo hacerlo, simplemente me parece más cómodo la Steam Deck. Eso sí, a la hora de jugar, sinceramente, yo no uso nunca el touchpad. Se puede usar y hay determinados juegos donde le vas a sacar partido. Por ejemplo, si juegas un juego tipo Age of Empires, estoy segurísimo de que va a ser mucho mejor en la Steam Deck, ya que vas a poder realmente marcar mucho mejor, como si fuera un ratón, que hacerlo con el joystick. De hecho, he estado haciendo algunas pruebas y desde luego hay una diferencia considerable. Se hace mucho mejor en la Steam Deck que en la Asus ROG Ally. Pero tengo que decir que ni en la Steam Deck ni en la Asus ROG Ally yo jugaría a juegos como Age of Empires. He visto gente que decía por internet, en algunas reviews, no, es que con la Steam Deck puedo jugar a los Sims o puedo jugar a Age of Empires y de una forma cómoda. Hombre, de una forma cómoda es mucho decir. Quizás si le echan muchas horas a ese touchpad seas capaz de jugar medianamente bien, pero desde luego nunca va a ser como jugar con el ratón. Así que personalmente yo ni instalo, o sea, he instalado Age of Empires simplemente para hacer esta prueba, pero yo no pienso jugar a Age of Empires ni en la Steam Deck ni en la Asus ROG Ally. Así que sí, tiene esa función extra que yo la veo muy cómoda a la hora de navegar por internet, pero a la hora de jugar realmente yo no le veo ninguna diferencia. Al final yo utilizo los sticks para jugar, así que en ese aspecto para mí son iguales. Si hablamos de vibración, me gustan los dos, la respuesta áptica que tienen, sin embargo noto la sensación de la Asus ROG Ally más realista, me gusta más. La Steam Deck tiene una sensación de vibración estándar, la típica sensación de vibración que tiene casi cualquier mando del mercado. Sin embargo, la Asus ROG Ally me da la sensación de que tiene una respuesta más similar, por ejemplo, a PlayStation 5 o a un mando original de Xbox. Entonces me gusta más esa sensación, no sé, diferente. No es una vibración tan fuerte, es más sutil, pero es muy agradable, no sé, va cambiando la vibración, no sé, no sabría explicarlo exactamente, pero a la hora de utilizarlo me resulta más agradable la vibración de la Asus ROG que la de la Steam Deck. Hablemos del sistema. La Asus ROG Ally viene con Windows 11 y esto para mí es una grandísima ventaja, por no decir la mayor ventaja que tiene esta consola con respecto a la Steam Deck. Tener Windows 11 te permite instalar cualquier aplicación de Windows, la que quieras. Puedes instalar Photoshop, puedes instalar alguna aplicación que a ti te guste para mezclar audio, lo que tú quieras. La aplicación de Netflix, la aplicación de Disney Plus, lo que quieras. Entonces muy cómodo a la hora de instalar un juego. Recordad, puedes instalar lo que quieras, incluido un juego con truquillos, incluido emuladores, todo de una forma nativa y fácil. ¿Quieres instalar Google Chrome en lugar de Bing, que trae de fábrica? Pues lo instalas. ¿Y quieres instalar Mozilla Firefox y sus extensiones? Lo instalas. No tienes ningún tipo de problema. Sin embargo, en la Steam Deck tenemos un sistema propio que se llama SteamOS, que está genial a la hora de jugar. De hecho, a la hora de jugar, a la hora de organizar los juegos, moverte por la biblioteca, yo diría que la Steam Deck está más depurada, o sea, está más trabajado lo que es el sistema de juegos. Sin embargo, para poder pasar al modo escritorio, en la Steam Deck tienes que darle al botón de Steam, tienes que irte abajo del todo, iniciar o apagar, cambiar a escritorio. Y tarda un poquito, no es súper rápido, no es una cosa cómoda. A veces estás en el modo juegos y quieres pasar al modo escritorio y se hace un poco tedioso. Buah, ahora tengo que darle aquí, tengo que esperar unos segundos, vale, son solo unos segundos, pero es que en la Asus ROG Ally es instantáneo. Yo le doy pip y se me activa el Armoury Crate. Armoury Crate es la aplicación Windows que ha creado Asus para este tipo de consolas y la verdad, y para sus portátiles, y te organiza los juegos también y tienes acceso a todas las plataformas y a todos los juegos que has instalado, puedes añadir juegos propios.
Es muy rápido, le das a un botón, se quita, le das a un botón, se pone, instantáneo. Sin embargo, en la Steam Deck tienes que estar cambiando de un escritorio a otro, y no solo eso. Cuando cambias al modo escritorio en la Steam Deck, lo que tienes es un sistema Linux, no es un sistema Windows. Si tú quieres instalar, por ejemplo, un juego de Battle.net en la Asus ROG, simplemente descargas el launcher de Battle.net, lo instalas y listo. En la Steam Deck no. La Steam Deck tiene Linux, no Windows, y el Battle.net, por ejemplo, no está disponible para Linux. ¿Qué tienes que hacer? Descargarte el ejecutable, ponerle compatibilidad con Windows, usar una especie de emulador Windows, botón derecho, ejecutar como administrador, no sé qué, hay que hacer unos cuantos pasos. No es difícil, no es difícil, simplemente es tedioso. Que cuando quieres instalar cualquier cosa que no sea de Steam, tienes que hacer estos chanchullos. Si tú a lo mejor no es del todo compatible, hay algunos juegos que no funcionan. Sin embargo, obviamente en la Asus ROG van a funcionar todos los que sean compatibles con Windows. En la Steam Deck no, hay algunos juegos que no se ejecutan. Yo de hecho he hecho algunas pruebas y hay juegos que se ejecutan en la Asus ROG y en la Steam Deck no funcionan directamente, dan error. Así que en cuanto a comodidad yo creo que queda clarísimo, la Asus ROG Ally es mucho mejor en este aspecto. Tienes Windows 11, instalas las aplicaciones que te dé la gana, navegas por internet como te dé la gana y todo. Fijaos qué detalle más tonto, tú abres por ejemplo el navegador, yo le instalé Google Chrome a la Steam Deck. Pero como es Linux, pues bueno, cada vez que lo abro me dice que necesito una actualización, pero que no se puede actualizar. Entonces tengo que desinstalarlo y volverlo a instalar, en fin, es como que no es cómodo. Sin embargo, en la Asus ROG, si se tiene que actualizar Chrome, lo abro, se autoactualiza solo, sin que yo haga nada y listo. Exactamente igual que harías con tu PC. Tenemos en cuenta que esta consola no es solo una consola, es que también es un PC portátil. Entonces nos va a servir para navegar por internet, para entrar a Netflix, para entrar a YouTube, para leer nuestros correos, responder correos y demás. Así que en este aspecto, para mí la Asus ROG es muy superior. Por ejemplo, otro detalle importante, el teclado. Usar el teclado en la Asus ROG Ally es muy sencillo. Tú pinchas en cualquier cuadro de texto, por ejemplo en Google o en el navegador, y automáticamente te abre el teclado en pantalla para que tú puedas escribir de forma táctil. Sin embargo, en la Steam Deck da igual cuánto pulses que no se abre ningún tipo de teclado. Para abrir el teclado hay que dejar pulsado el botón de Steam y a su vez el botón X. Hay que pulsar los dos a la vez. Y para cerrarlo hay que darle al botón B. Si tú no sabes esto, tienes que ponerte a buscar por internet. A mí alguna vez me ha pasado, sobre todo al principio, ya lo sé. Pero al principio, bueno, ¿y ahora cómo abro el teclado? Te tienes que meter en internet, cómo abrir el teclado a la Steam Deck y buscar el comando que es Steam más X. Si nadie te lo dice, si no lo pone en ningún lado claramente, pues te ves en estos problemas. Así que no es tan cómoda a la hora de navegar y de utilizarla como ordenador portátil. Aunque a la hora de organizar los juegos sí que me parece que está mucho mejor hecho. Hablemos de sonido. ¿Qué tal el sonido? Bueno, ambas tienen un buen sonido. La Steam Deck tiene los altavoces en la parte frontal, pero son más pequeñitos en la parte inferior. Sin embargo, la Asus ROG Ally también los tiene en el frontal, pero están un poquito más, son más grandes, ¿no? Se ven como más grandes. No es solo eso daría igual si no fuera porque la calidad y el volumen del sonido es claramente superior en la Asus ROG. Y como creo que la mejor forma de demostrarlo es una prueba, os dejo simplemente una prueba de audio con una y con otra y vosotros decidís. No sé si se apreciará a la perfección, pero garantizo que la Asus ROG Ally tiene muchísimo mejor audio. Don't say you're on the road to the other side, my love. Vamos ahora con los juegos, que ya hay 40.000 reviews en internet o comparativas que te ponen exactamente el mismo juego en las dos consolas para que tú veas en cuál va mejor una, en cuál va mejor el otro y tal y cual. Pero bueno, algunas pruebas he hecho y os voy a contar mi resultado. Lo primero que quiero decir es que si no conoces el concepto TDP, por favor échale un vistazo a este short que subí, es solo un minuto, y ahí te explico el concepto TDP. Una vez lo entiendas, vuelve a este vídeo. Si no sabes lo que es el TDP, no vas a entender lo que voy a explicar ahora. Para jugar a juegos livianos, juegos por ejemplo como Sonic All Stars, un juego de coches que es bastante sencillo, puedes jugar en ambas consolas a 10 vatios de TDP, o sea, el consumo no es muy alto. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Bueno, hay que tener en cuenta que este juego no se puede personalizar en cuanto a resolución. No sé por qué, en ambas se ejecutaba en resolución HD. Incluso en la Asus ROG Ally la tenía puesto yo en Full HD y el juego estaba en HD. Aunque en ambos casos se ve perfectamente, noté que la Steam Deck mantenía mejor los 60 FPS que la Asus ROG Ally. ¿Por qué? Sinceramente no lo sé, creo que es una cuestión probablemente de optimización, pero en este caso un juego que es muy sencillo, que no requiere de muchos gráficos, en el caso de la Asus ROG Ally, algunas veces los FPS caían un poco, nada notable, nada que vaya a influir en tu gameplay, pero pasaban de 60 FPS a 55, 54, sin embargo la Steam Deck mantenía sus 60 FPS estables todo el rato. Así que aunque es una chorrada, no vas a notar prácticamente esa diferencia. Hay que decir que con este juego en concreto, ojo,
La Steam Deck estaba mejor optimizada. Probé otros juegos, por ejemplo, Ori and the Blind Forest o Trine 3. Son también juegos indie que puedes jugar también a 10 vatios de TDP. En este caso, con el Ori sí que noté que la resolución Full HD de la Asus ROG Ally le beneficia, ya que se ve el juego más bonito, con más detalle, y con 10 vatios de TDP es suficiente para mover el juego a 60 FPS estable. Así que puedes jugar de una forma muy cómoda y se ve claramente más nítido que en la Steam Deck. Entonces, en este caso, prefiero la Asus ROG, evidentemente. He probado algunos juegos AAA, porque por supuesto también queréis saber qué pasa si le quiero sacar el máximo jugo a ambas consolas. En el caso de juegos como Outriders, un shooter que estuve jugando hace un tiempo, la verdad es que va bien en ambas consolas. Eso sí, importantísimo, resolución HD, ¿vale? Para la Steam Deck. Y le puse la calidad baja, ¿vale? En calidad baja los juegos pueden llegar a ir entre 40 y 60 FPS, los juegos AAA estoy hablando. Este juego se mantenía bastante bien, incluso por encima de los 50 FPS en calidad baja. Así que no está nada mal, o sea, es totalmente jugable. Se puede disfrutar de este título a 50 FPS, 60 FPS gran parte del tiempo. Esto que estoy diciendo, evidentemente con un TDP de 15 vatios. En juegos AAA nos vamos a ver obligados siempre a poner la potencia en bien o en 15 vatios, o en el caso de la Asus ROG 15 o 25, ¿vale? Para tener un mejor rendimiento en el juego. La Asus ROG en Outriders, si lo ponemos en HD, más o menos lo mueve igual que la Steam Deck a 15 vatios de TDP. Así que, bueno, no hay grandes diferencias. Entre 50 y 60 FPS se puede mover bien el juego, obviamente con la calidad gráfica baja. Sin embargo, en la Asus ROG Ally tenemos un paso más. Podemos subirlo al modo turbo con 25 vatios de TDP y en este caso podemos jugar al juego o bien a 70 FPS si lo dejamos en calidad HD, o bien volver a los 50-60 FPS, incluso 40 y pico a veces, pero en Full HD. Y ojo, se nota bastante cuando el juego es AAA la diferencia entre HD y Full HD. Se ve clarísimamente. Yo no sé en el vídeo si se aprecia o no, pero en persona os garantizo que la diferencia de calidad es notable. Se ven muchos más detalles si lo pones en Full HD en lugar de en HD. Evidentemente, tened en cuenta siempre que cuanto mayor TDP pongáis, menos os va a durar la batería y el tiempo de juego se reducirá. Así que eso ya depende de vosotros. Y una cosita que tiene la Asus ROG Ally que la Steam Deck no tiene es sin duda esto, que es el sensor de huellas dactilares que tiene en el botón de encendido, para poder desbloquearla de una forma cómoda. Realmente funciona muy bien, es muy rápido, incluso mejor que algunos que he visto en teléfonos móviles, pero realmente no me parece algo imprescindible en una consola portátil. En cualquier caso, oye, se agradece que tenga algo como esto. Hablemos de temperatura, ruido de ventiladores y demás. Aquí, importante la diferencia, se nota muchísimo, ojo, la Steam Deck hace mucho más ruido que la Asus ROG Ally. O sea, la Steam Deck, el otro día puse a actualizar Windows simplemente. La Steam Deck también puede instalar Windows, por cierto, una micro SD externa, aunque el funcionamiento no es tan bueno como la Asus ROG Ally, que quede claro, pero se puede instalar, ¿vale? Pues estaba actualizando Windows y estaba a tope, los ventiladores a tope, chavales. La Steam Deck saltan los ventiladores y son mucho más ruidosos que en el caso de la Asus ROG Ally. La Asus ROG Ally tú te pones a jugar incluso a juegos AAA un rato o a juegos normales un buen rato y no se escucha apenas. En ningún momento vas a decir ¡guau! ¡Qué ruidazo! En ningún momento. Con la Steam Deck sí. Entonces, está mucho más optimizado, es mucho más silenciosa la Asus ROG Ally. Porque dirías, bueno, pero seguro que la Steam Deck consigue temperaturas más bajas. Pues tampoco. La Steam Deck y la Asus ROG Ally mantienen temperaturas bastante similares, incluso la Steam Deck superiores. La Asus ROG Ally está más optimizada en cuanto a refrigeración. Así que vas a encontrar temperaturas de entre los 40 y 70 grados, dependiendo obviamente del tipo de juegos y el tiempo de juego que utilices, pero normalmente la Asus ROG Ally mantiene 4 o 5 grados de temperatura inferiores a la Steam Deck, haciendo menos ruido. Así que en este caso, una vez más, la Asus ROG Ally, en mi opinión, está por encima. Eso sí, en cuanto a batería hay que decir que, aunque les dura más o menos lo mismo, el cargador de la Asus ROG Ally tiene 65 vatios de potencia y carga rápida. De esta forma puede cargar la consola en prácticamente 1 hora y 20 minutos al 100%, mientras que la Steam Deck tiene una carga mucho más lenta y puede tardar entre 2 horas y media, 2 horas 50 minutos en cargarse al 100%. Así que la diferencia es de 1 hora, es considerable. Otra cosa a tener en cuenta es que en el caso de la Asus ROG Ally nos incluyen el Xbox Game Pass durante 3 meses gratuitamente. Bueno, el Game Pass Ultra cuesta 12 euros al mes, así que nos están regalando 36 euros de Game Pass. Bueno, no está mal, la verdad, se agradece porque jugar en la nube, como ya dije en TikTok, como ya dije en mi Instagram Reels, es muy cómodo en estas consolas y sirve para optimizar mucho el consumo de batería. Y hablando de batería, ¿qué diferencia hay en cuanto a baterías? Depende para qué la uses. Si te pones a ver pelis a un TDP de 10 vatios, puedes usar las dos durante unas 3 horas fácilmente, incluso un poquito más. Ahora, si te pones a jugar a un juego AAA a 15 vatios de TDP o incluso a 25,
el tiempo que va a durar la batería va a ser entre 1 y 1 hora y media. 1 hora, 1 hora y media, 1 hora 40 minutos, si apuramos, es lo máximo que va a durar. Muchos dicen, guau, pero que eso es muy poco, tal. A ver, tened en cuenta que es una consola portátil y que jugar a un juego AAA en una consola portátil no va a durar mucho. Si juegas a un juego indie en un TDP de 10 vatios, sí puedes jugar 2 horas y media, puede que incluso llegue a las 3 horas. Pero si juegas a un juego AAA con buenos gráficos como un Sekiro, Elden Ring, Hogwarts Legacy, esos juegos, calculad entre 1 hora 20, 1 hora y pico, hasta 1 hora 40 minutos. No va a llegar a las 2 horas prácticamente en ningún caso. Esto es uno de los inconvenientes que tienen este tipo de consolas. Son prácticamente ordenadores portátiles y la batería no les dura tanto. Por último hay que decir una cosa. Oficialmente a la Asus ROG Ally se le puede conectar en la parte superior una gráfica externa, por ejemplo una RTX 4090, que es carísima, ¿vale? Como 2000 euros. Pero bueno, si tú quieres hacerlo, puedes conectarla ahí y jugar a juegos AAA en 4K, máxima calidad, ultra y todo lo que tú quieras. Evidentemente no es la consola la que estará ejecutando el juego, sino realmente se estará ejecutando en esa tarjeta gráfica externa. Así que es muy útil tener esa función. No todo el mundo la va a utilizar, pero podrías convertir tu Asus ROG Ally prácticamente en un PC de sobremesa. Simplemente tendrías que tener este accesorio adicional. Por otro lado, la Steam Deck no tiene esta compatibilidad. Se le puede conectar una tarjeta gráfica externa, pero hay que hacer chanchullos y cosas no oficiales. Así que yo digo que de momento no se puede hacer eso. Bueno, es una posibilidad que no creo que mucha gente use, pero si alguien quiere usarla, con la Asus ROG puedes, con la Steam Deck. De forma oficial no, de forma extraoficial sí hay formas de conectarle tarjetas gráficas externas. Así que vamos con las conclusiones. ¿Qué me ha parecido a mí? ¿Cuál es para mí la mejor? ¿Cuál es la que yo me quedo? Y demás. Bueno, para empezar, hay que hablar de precio. El precio de la Asus ROG Ally es de 800 euros, 799. Para la Steam Deck tenemos varios precios. En este momento que estoy grabando este vídeo, 419 euros para la versión de 64 GB, 549 euros para la versión de 256 GB y 679 euros para la versión de 512 GB. Por lo tanto, la Steam Deck sin duda es más barata y cumple casi igual de bien en la mayoría de juegos. Sin embargo, obviamente la Asus ROG Ally tiene más potencia para sacarle más partido, más jugo a algunos juegos. Podemos exprimirlos mucho más, o sea, jugar en Full HD, ponerle a lo mejor a los AAA calidad media en lugar de calidad baja, jugarlos a más de 60 FPS y disfrutar de esa fluidez en la pantalla porque tiene 120 Hz y no 60. Tiene Windows 11, por tanto, a la hora de utilizarlo como un PC portátil para hacer cosas en el día a día es mucho más útil, en mi opinión, que la Steam Deck con Linux. Además, cambiar entre el modo juegos y el modo Windows es solamente tocar un botón y es instantáneo, mientras que la Steam Deck es un poco más tedioso, tarda unos segundos, tienes que darle aquí y allá y es más lento. Además, estéticamente yo creo que la Asus ROG Ally es mucho más bonita y además es más liviana, o sea, más portable, no se nota tan armatoste. Por tanto, yo sin duda, como podéis observar, me quedo con la Asus ROG Ally con diferencia. Sin embargo, esto no quiere decir que la Steam Deck sea una mala consola. La Steam Deck yo la llevo utilizando un año y estoy súper contento con ella. Es una consola muy recomendable y que por el precio que tiene está genial. Tened en cuenta que podéis comprar la versión de 64 GB que cuesta solo 419 euros, comprarle una tarjeta externa de 512 GB que te costará aproximadamente 40 euros y ya con eso tienes una pedazo de consola portátil en la que podrás jugar a todo tipo de juegos de Steam y demás. Es un poco más engorrosa para hacer determinadas cosas o para instalar juegos que no sean de Steam, pero si te pones al final lo puedes hacer también. Así que, aun siendo para mí un poquito peor, es mucho más barata y en algunos casos en relación calidad-precio puede ser mejor opción. Ambas son realmente grandes consolas, ambas me gustan y ambas las recomendaría. Yo personalmente, si no te importa el precio, creo que la Asus ROG Ally está mejor construida y es mejor consola, pero las dos están genial. ¿Y tú tienes algunas de estas consolas? ¿La estás utilizando? ¿Qué pros y contras has encontrado en ellas? Por favor, déjame un comentario con tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo.